Es decir, a lo que nos referíamos es que nuevas legislaciones de los últimos años, entre las que podemos ubicar, más allá de sus eventuales modificaciones posteriores, la legislación argentina, la uruguaya, la ecuatoriana, la venezolana, boliviana, algunos aspectos de la legislación chilena y algunas otras, en muchos casos poseen definiciones o conceptos que fueron discutidos en la década del 70 y que no habían logrado plasmarse en legislaciones, por lo menos en nuestra región, donde buena parte de las legislaciones existentes eran originarias de dictaduras militares de esos años, de la década del 70, y donde los aspectos más importantes, los debates sobre políticas de comunicación, no habían logrado plasmarse en legislaciones democráticas. Esos conceptos surgieron de un momento de debate álgido que se puede ubicar su inicio en 1973 en la Cumbre de Países No Alineados en Argel y que de alguna manera tiene su punto de llegada más importante con la presentación del informe McBride en 1980 y que luego va a tener una serie de correlatos pero que no acabarán de plasmarse en legislaciones en esos años. Esos conceptos fueron los que de algún modo permitieron un desplazamiento de la idea de libertad de expresión como la venimos trabajando hasta aquí, esto es desde el inicio de la etapa universalista con la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el cuestionamiento a esta declaración desde una perspectiva que plantea la necesidad de un derecho a la comunicación. Esto es algo que surge hacia finales de la década del 60, de la mano de un funcionario de la televisión francesa, Jean Darcy, que va a proponer esta idea de un derecho a la comunicación como algo mucho más abarcativo que la idea de libertad de expresión. Darcy está pensando en que la comunicación es un fenómeno mucho más complejo que involucra a la cultura por lo pronto y que debe ser entonces pensado no solo desde la libertad de expresión, sino desde un conjunto de otros derechos que forman parte en términos de educación, de recursos lingüísticos y culturales, forman parte de una plataforma para el ejercicio de la libertad de expresión. Desde esta perspectiva y en relación con un proceso de descolonización que se vive en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en las décadas del 50 y el 60, pone en discusión entonces la relación entre aspectos culturales y aspectos comunicativos que va a tomar una preponderancia en la agenda pública internacional a partir de la denuncia presentada por los países no alineados en 1973 en Argel y que va a empezar a tener distintos escenarios de desarrollo de esta discusión. Uno de los escenarios más importantes de este desarrollo va a ser el Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en cuya constitución, en el artículo 2, establece que los aspectos vinculados a la comunicación de ideas y de imágenes forman parte de las competencias de este organismo y entonces va a ser la UNESCO la que tome esta denuncia de los países no alineados y las conjugue con algunos planteos de otros países del tercer mundo. A partir de allí entonces lo que se pone en discusión en principio es el desequilibrio en la circulación de la información a nivel mundial. Se plantea una denuncia muy clara donde 4 agencias informativas van a ser planteadas como las responsables por cerca del 80% de la información circulante a nivel mundial. Esto se plantea en términos de denuncia y de algún modo entonces a su vez la necesidad de una regulación del desequilibrio internacional pero también de los desequilibrios nacionales. En ese contexto surge la idea de que es necesario regular los sistemas mediáticos. Algunos países no tenían ningún tipo de regulación, algunos tenían leyes formalistas, como decíamos antes, y entonces aparece la idea de políticas nacionales de comunicación como un elemento imprescindible para poder democratizar los sistemas de medios. La idea de democratización de la comunicación empieza a hacer carne progresivamente, pero al mismo tiempo la confrontación entre los países del primer mundo en un contexto de Guerra Fría y los países del tercer mundo va a dar lugar a una especie de debate prácticamente entre sordos, entre quienes postulan la teoría de la modernización o el desarrollismo
como una explicación a las inequidades y las desigualdades mundiales, y quienes postulan la teoría de la dependencia como una respuesta a la colonización. De allí en adelante, las autoridades de la UNESCO lo que intentan es destrabar la confrontación. Hablamos siempre de una confrontación en principio simbólica, digamos, en el plano de las ideas y dentro de lo que es la diplomacia internacional, y se conforma una comisión de 16 notables de distintas partes del mundo, de distintos orígenes y de distintas tendencias políticas, que van a elaborar un informe para analizar esta denuncia a la que hacíamos referencia. Se va a conformar esta comisión para estudiar los problemas de la comunicación a nivel mundial, y que va a estar presidida por Sean McBride, irlandés, ganador de Premio Nobel y Premio Lenin de la Paz, fundador de Amnesty International, periodista, abogado, defensor de los derechos humanos, y que de algún modo va a dar nombre a esta comisión y también va a ser un personaje central en todo este proceso de debate. En estas discusiones, en el seno de la UNESCO, van a aparecer conceptos como acceso, como participación, cobertura internacional, cobertura nacional, los distintos alcances culturales de los medios de comunicación, el impacto de la concentración mediática, la importancia de la circulación de los periodistas, el resguardo de sus fuentes de información, la cooperación entre países ricos o países del norte y países pobres. También la idea de la cooperación sur-sur, esto es, entre países del sur del planeta con situaciones diferentes, la necesidad de calificar recursos humanos para poder utilizar los medios de comunicación y a su vez para poder proteger la diversidad y la propia cultura. Entonces, de la mano de esto, el derecho al resguardo de la propia cultura. En este sentido, este desarrollo va a culminar con la presentación de un informe en 1980, que va a ser el informe McBride, luego publicado con el nombre Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Y en ese informe y en la resolución de su aprobación, la resolución 4.19, se van a resumir en 11 frases algunos de estos aspectos a los que hacíamos referencia. El informe McBride seguirá siendo aún hasta el día de hoy, digamos, un documento ineludible para poder pensar la regulación de la comunicación, pero fundamentalmente de la radio y la televisión y los medios masivos de comunicación en los distintos países, y es de algún modo un documento, decíamos, cardinal para poder pensar hacia adelante. Sin embargo, las transformaciones que van a darse después del año 80 en términos geopolíticos, mundiales, la llegada del neoliberalismo, pero sobre todas las cosas, la llegada de lo que conocemos como sociedad de la información, con la aparición de las redes digitales y la comunicación entre redes informáticas, empieza a trastocar esta idea respecto a la responsabilidad del Estado, respecto a algunos de los patrones generales de regulación. Sin embargo, digamos, la idea del impacto de los medios de comunicación en la conformación de ciudadanía no puede considerarse fuera de juego por estas innovaciones tecnológicas o estas transformaciones geopolíticas. Tampoco la idea de la cultura, que empieza a ser todavía más central y determinará de algún modo un desplazamiento en términos de necesidades regulatorias, para dejar de pensar en la necesidad de participación y regulación del Estado en función de las restricciones del espectro radioeléctrico, para pasar a pensar en la regulación de parte del Estado ya en función de la importancia de los medios masivos en la conformación, como decíamos, de las identidades culturales, esto es, en tanto portadores de un idioma, de un conjunto de rasgos idiosincráticos, de prácticas, de la reproducción de prácticas culturales, tradicionales, que se ven presentes continuamente en los medios de comunicación. El Estado tiene una responsabilidad allí, ya no tanto, decíamos, para administrar el espectro radioeléctrico y su finitud, sino sobre todas las cosas para dar garantías de diversidad y pluralismo a la ciudadanía. Esto es, para asegurar o intentar asegurar con la mayor representatividad posible
la diversidad cultural de un país y las distintas posiciones políticas, partidarias, que deben estar presentes en cualquier cobertura informativa para que la ciudadanía pueda tener toda la información necesaria para su participación en un debate democrático.